Se ha convertido en una polémica ya no solo nacional, sino internacional, a partir de la propia referencia de la ONU al respecto. Esta realidad en la que el fallo de la Corte Suprema de Justicia favoreciendo a un represor con el 2x1 ha puesto en evidencia de que aún quedan muchas cuestiones por saldar en un país que era ejemplo en el juicio a genocidas en derechos por delitos de lesa humanidad y que hoy se encuentra en el medio de esta incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con otros represores que además puedan lograr este beneficio. Muiña precisamente era el represor que fue beneficiado por el fallo de la Corte. El procedimiento en el que participó fue en el Hospital Posadas y estamos junto a Mercedes Brusa, que era enfermera precisamente en el Hospital Posadas de Buenos Aires, y junto al doctor Daniel Olarte Coechea, que es abogado especialista en derechos humanos. A ambos, buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Buenas tardes. Mercedes, cuénteme cómo fue aquella instancia de verdadero horror, de persecución allí en el hospital. Usted estaba trabajando en aquel momento allí en el hospital. Sí, yo ingresé por decisión propia, por un concurso abierto en el año 73, porque me interesaba este proyecto de hospital nuevo, con un compromiso social y político de los trabajadores por la democratización de la salud pública y la apertura de la comunidad, dadas las características anteriores que tenía el hospital. Así que era el sueño de mi vida realmente. El concurso lo pasé bien, pude ingresar al área de supervisión de enfermería. Era un grupo que tomaba distintas áreas del hospital y nosotros ingresamos con 2 compañeras más a trabajar no solamente en la parte interna del hospital, sino a lo que era un trabajo de compromiso con distintas áreas, un trabajo multidisciplinario, con 2 barrios grandes que tenía el hospital. Llevamos adelante la política implementada con este hospital nuevo muy bien, porque contábamos con 2 directores muy importantes, comprometidos con el trabajo del hospital, que eran el doctor Julio César Rodríguez Otero, que fue uno de los detenidos en el chalet del hospital, y Enrique Malamú, que era un director asistente, elegidos por asamblea, una cosa increíble en las características de ese hospital, que yo digo que es único en el país: 22 hectáreas, 7 pisos, 4 cuerpos, había cerca de 500 camas. Entre todo el personal que se desempeñaba éramos 1.200 personas. Y el día 28 de marzo, a 4 días del golpe militar, nosotros ya sabíamos que las cosas no venían bien, porque teníamos figuras del área de López Rega dentro de Bienestar Social de la Nación, que después se queda en el hospital cuando aparece el grupo SAT, son también responsables de todo lo que pasó, y algunos compañeros del gremio de UPCN, que era un grupo, nosotros le llamábamos de política derechosa, nada que ver con los compañeros de ATE, que eran comprometidos con los trabajadores y con la política esta de salud abierta a la comunidad. El día 28 de marzo el hospital es tomado en una forma increíble para lo que era un área de salud de un hospital, a cargo del comandante Briñones. Él se pone al frente de todo esto, con fuerzas de seguridad de la Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Fuerza Aérea, porque interviene la zona de Palomar y el Ejército Argentino. Nosotros calculamos que deben haber intervenido más de 100 soldados dentro del área del hospital, desde la entrada, recorriendo todo el hospital, arriba de los árboles, en los balcones que se vieron recién las imágenes del hospital, y helicópteros, tanquetas, camiones, todo rodeando el hospital. Había una conjugación ahí, Mercedes, entre lo que eran las fuerzas militares y las paramilitares sí, ligadas con Briñones, donde aparecían incluso personas que formaban parte o que fueron entregadoras que formaban parte del propio hospital, ¿no? Así fue. Nosotros después supimos que había confeccionadas listas negras por parte de algunos jefes. En el caso nuestro de enfermería, colaboraron en la elaboración de estas listas Lidia Jayeski, una jefa que nosotros teníamos en enfermería, que después supimos ella tenía una cierta relación con un jefe del área de mantenimiento que venían desde la época del gobierno de Lanuse, nombrados dentro del hospital.
tenían jefaturas importantes dentro del hospital, o sea que ya estaban así como ubicándose y después se fueron consolidando con el tiempo hasta que el golpe se fue armando. ¿Cómo fue ese momento en que ingresaron? El momento de ingreso es un momento terrible, no solamente para mí, sino para todos los compañeros que lo sufrieron. Yo ingresé a ese hospital cuando tenía 27 años. En ese momento tenía mis 2 hijos que nacieron en el hospital, Solana y Ernesto. Ernesto tenía su lugar en la guardería, yo ingreso con Ernesto al hospital en brazos y me lo sacan. Y yo digo siempre que no recuerdo, sé que era una mujer que lo recibió, pero me exigieron que yo tenía que entregar a mi hijo que iba a la guardería. Y a Solana la traían más tarde porque todavía no había terminado la tramitación, digamos, para el ingreso correspondiente a la guardería. Así que a partir de ahí yo figuraba en una lista, entregamos el documento, nos llevaron, acompañándonos los policías, a un lugar dentro del mismo hospital, que nosotros nos dimos cuenta que era una zona de... Disculpe, me tomo un poquito sí, de... adelante. Nosotros reconocimos que era un área de estadística, que había sido como limpiada, y que ya había desde el día del operativo, 28, había personas detenidas, porque habían convocado a todos los jefes del hospital a una reunión y allí comenzaron las detenciones y persecuciones. Y bueno, nos tiraron así en colchones, nos sacaron todo lo que nosotros teníamos, algunos querían acercarse a nosotros, no pudieron, y estuvimos allí hasta la tarde, que nos trasladó Policía Federal. Por eso sabemos que fue en conjunto desde el comienzo, Policía Federal, Policía de la provincia, un operativo monstruoso. Después nos pasaron a un celular, las 13 personas que subimos a ese celular, que éramos distintos compañeros del hospital, había profesionales, personal de mantenimiento, salimos de Devoto, nos llevaron hasta Devoto. En un momento pasamos por Coordinación Federal y sentimos que dicen, con un ruido de armas, suponíamos que era, nos abrieron en un solo momento, en las horas que estuvimos viajando, casi un día, hasta llegar a Devoto nos abrieron una sola vez las celdillas, esas puertas que tienen los celulares, para darnos un poco de agua. Y dijeron, estos no son ni políticos ni gremiales, ¿dónde nos llevamos? Y sentíamos crack, crack. Yo dije, acá nos matan, ¿no? Yo reconozco que pude sobrevivir, pero tenemos 11 compañeros desaparecidos, que llegamos a ser más de 200 las personas desanteadas con la Ley de Seguridad y Prescindibilidad Nacional, con prohibición para ingresar al hospital y ingresar al Estado hasta la época de la democracia, ¿no? Y esto que ha ocurrido realmente es imperdonable, ¿no? Realmente no tiene sentido, porque el avasallamiento no solo en nuestra institución, sino con tantas instituciones y con tantas personas, es imperdonable. Mercedes, sí. Las personas que encabezaron ese operativo lo hicieron a cara descubierta, y consultarle también si usted conoció a Luis. A cara Niña. Descubierta. No, a Luis yo no lo conocí porque yo no pude volver al hospital, y ellos ingresan en el mes de abril, cuando yo no puedo entrar más, y con un grupo que se llamaba SWAT. Yo pude saber por algunas compañeras después que la situación se volvió más caótica, porque ellos en 4 días detienen más de 50 personas, ¿no? Entre ellas estuve yo. En 4 días hicieron todo este operativo de barrer, digamos, con los que ellos consideraban que podían haber tenido alguna relación con algo peligroso para la sociedad. En el caso mío, yo he sido siempre una persona ligada al peronismo, estoy afiliada al peronismo de la década del 70, además era delegada de ATE dentro de mi grupo de supervisoras, y en el caso de otros compañeros, algunos pueden haber tenido alguna afiliación política, había algunos del Partido Comunista, hay algunos desaparecidos del Partido Comunista, pero yo creo que es una cuestión nada más que por terminar con este hospital que se acercó a la comunidad. Y entonces ellos a partir de abril comienzan una persecución mucho más meticulosa, donde van a la casa de algunos compañeros, ya no es dentro del hospital, van a la casa de algunos compañeros, los persiguen. Algunos de ellos están desaparecidos, como el caso de un compañero Chester, que era secretario de la Guardia, secretario de la Guardia, lo buscan en su casa. Y en el caso de Gladys Cuervo, que trabajaba en un área de enfermería, era jefa de una sala
¿no?, de un servicio. Y bueno, fue tomada dentro del mismo hospital. Mercedes, uno empieza a advertir ahí en el Hospital Posadas la conjugación de las cuestiones más aberrantes. Digamos, el lugar donde se da vida se construyó además uno de los peores perfiles de la dictadura, provocando la muerte incluso de quienes trabajaban allí. Pero digo, la complicidad de compañeros, de aquellos que asumían un rol civil jerárquico, pero que eran capaces de armar ellos mismos las listas negras, ¿no? Sí. Había una situación difícil de saber hasta dónde llegaba la complicidad, quiénes estaban al lado, si eran sospechosos. Son una locura. Una locura. La jefa esta de enfermería, como yo, no era de la ciudad de Buenos Aires, no tenía familiares cercanos, me acompaña en el momento del parto de Ernesto, mi hijo más grande, y yo digo, y después confecciona la lista, es una cosa... Ella la incorporó en esa lista negra. Sí. ¿Usted le pasan listas cuando usted ingresó al hospital con sus hijos? Sí, estábamos en una lista. Las listas era como que después supimos se iban actualizando. Iban actualizando las listas. Todos los días había... ¿Sus hijos qué edad tenían en aquel momento? Y yo, Ernesto nació en el 74 y Solana en el 75. Yo amamantaba a Solana. Cuando a mí me detienen, le quitan bebés en brazos. Realmente, y cuando llego a Devoto, uno de los médicos que nos atendieron, cuando uno lee en los juicios las denuncias de los médicos, dice realmente cómo se merecerían estar todos detenidos. Yo le digo, yo estoy perdiendo leche, porque yo amamantaba a Solana, tenía 3, me había nacido el 28 de diciembre. Y me dice, no se preocupe, señora, porque vamos cuando venga la familia le vamos a poner una faja fuerte y entonces no va a perder más nada de leche. Mercedes, quienes defienden este cómputo como beneficio para Muiña, sostienen que es una manera de reconciliar, de cerrar el pasado y de acercar dos partes. ¿Cómo le llega a usted No, este fallo? Es irreconciliable. Yo no lo digo por mí, lo digo por los compañeros. Yo lo viví dentro de este hospital, 11 compañeros desaparecidos, más todos los que a nosotros nos destruyeron la vida. Yo nunca volví a ser la misma persona. Uno no vuelve a caminar por la calle de la misma manera. Es los que hemos vivido eso, están los que han vivido el exilio y el incilio también acá adentro, porque después está toda la adaptación a una sociedad que tampoco aceptó fácilmente a personas que hayamos tenido la historia que yo tuve, ¿no? Mercedes, el Hospital Posadas era un verdadero monstruo edilicio, ¿no? Sí. Una ciudad en sí misma, Una ¿no? ciudad. 22 hectáreas tiene. 22 hectáreas. Sí. Y tenía una fuerte vinculación social, usted lo señalaba. Ese pudo haber sido el germen para que los genocidas actuaran de la manera que actuaron. Yo creo que sí, porque el trabajo interdisciplinario era con 2 barrios que estaban dentro del hospital, el barrio Carlos Gardel y Mariano Pujada, los nombres que tenían, ¿no? Y trabajábamos con sectores de distintos estamentos del barrio, con sectores de vecinales, con colegios, tratando de que ellos se acercaran al hospital, porque el hospital había tenido una característica de ser hospital cientificista. Allí funcionó muchísimos años Zoonosis Panamericana, con becarios de todo el mundo. Y entonces se fueron habilitando servicios, sectores, camas, y nosotros queríamos que la población concurriera, y nosotros queríamos ir también a los barrios con multidisciplinario. Trabajamos médicos, enfermeras, nutricionistas, asistentes sociales, psiquiatras. Hay un psiquiatra desaparecido, Calleja, dentro del Hospital Posadas. Distintos sectores. Queríamos que ellos tuvieran por ellos mismos la necesidad de exigir sus propios derechos. Doctor, en el testimonio de Mercedes uno encuentra tantas respuestas para repudiar aún más en lo que ha sido este fallo, que hoy volvieron a surgir otros nombres que quieren, de genocidas, de represores que quieren ser beneficiados. Afortunadamente comienzan a haber también respuestas en el ámbito internacional, lo que ha sucedido ahora con la ONU. Cuesta encontrar explicaciones a lo que ha pasado, ¿no? Sí, cuesta. Yo, aparte de abogado, soy ex detenido político y exiliado, o sea que reúne esa triple condición que no me hubiese gustado reunirla nunca, solamente con abogado ya me hubiese conformado, ¿no? Pero sí, las Naciones Unidas, hoy lo tengo acá, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas instó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos. Esto lo dicen las Naciones Unidas. Gil Lavedra ya se ha pronunciado hoy diciendo que no al 2x1, Gil Lavedra. El ex juez Garzón
lo ha dicho también y ha tratado al fallo de nefasto. El abogado que creó Justicia Legítima, no por ser Justicia Legítima, sino porque es un abogado muy conocido, Félix Kraus, también ha salido en contra de esto. Nosotros cuando hicimos la conferencia de prensa la semana pasada, el viernes ya tratamos esta sentencia, que la habíamos analizado poco, por el poco tiempo que habíamos tenido, la tratamos como de una verdadera aberración jurídica. Entonces, ahora, aparte, nos ha dado la medida, digamos, la sentencia nos ha dado la dimensión de lo que es esto, porque no solamente es que afecte a la cuestión jurídica, solamente, nos afecta a todos, a la sociedad en su conjunto y a la democracia. Es todo un retroceso en todo lo que se había conseguido durante muchos años, con mucha lucha por los organismos de derechos humanos. Es todo un retroceso en ese sentido. Y además que estaba instalado como política de Estado que nadie lo discutía. Igualmente, doctor, hay que decir que del fallo de la Corte hay 3 jueces que terminaron avalando, los 2 jueces que han ingresado durante el gobierno de Mauricio Macri y Hayton del Olasco, pero hay, y ha sido valorado mucho, tanto que en los 2 fallos, sobre todo el de Maqueda, que hay argumentaciones muy fuertes que pueden servir como argumento para que el resto de la estructura judicial se plantee en contra de este fallo, ¿no? Sí, yo lo tengo aquí, es un fallo que hay que leerlo. Son 60 páginas entre el fallo, entre la oposición de Maqueda y Lorenzetti. Creo que hay que leerlo porque está muy bien. Y hay un aspecto fundamental que yo resalto, porque ahí los 2 jueces, Lorenzetti y Maqueda, coinciden. En el sentido, ¿cuál es el sentido? El sentido es que el delito de la desaparición forzada de personas es un delito continuado, es un delito permanente. Es decir, ese delito todavía se está cometiendo en este momento, se cometerá dentro de una hora, se cometerá mañana, en tanto y en cuanto no se encuentre el cuerpo del desaparecido. Entonces, con ese criterio, lo que no se puede es aplicar una legislación anterior. Se tiene que aplicar la legislación actual, porque todavía se está cometiendo el delito. No es que se ha dejado de cometer, que pasó algo en la dictadura y ya está, en el año, no sé, 78, 79 u 80 o 76. No, se está cometiendo en este momento. Es una teoría aceptada internacionalmente esta. No es una cuestión nueva, ni es una cuestión de que la han traído a cuenta del contenido de la sentencia. No. Es pacíficamente aceptada, es doctrina y es jurisprudencia. Doctor, ¿qué peso tiene este pronunciamiento de la ONU que habla de los estándares internacionales y el derecho internacional también, ¿no? ¿Entra en contradicción con el fallo de la Corte? Claro, porque ese es otro de los argumentos de estos 2 jueces que también es muy interesante. Estamos hablando de una ley, la que establecía el 2x1, que es una ley procesal. En definitiva, es una ley que en su momento la causa de la ley era si la prisión provisional dura 2 años, y bueno, vamos a dictar una ley para que dure 2 años la prisión provisional, y por lo tanto, si se sobrepasa de los 2 años, es cuando un día de prisión provisional se transforma en 2 días de prisión, cuando ya exista condena. Este es el contenido. Los delitos de lesa humanidad están incorporados en la Constitución porque se incorporan de tratados internacionales, entonces tiene un rango constitucional cualquiera de ellos, con lo cual estamos hablando de una ley procesal que es de un rango inferior desde un punto de vista jurídico, me refiero, y lo incorporado de los tratados internacionales que tiene un rango constitucional. Una jerarquía superior. Claro, muy superior. Claro. Y entonces de ahí vienen esas críticas permanentes que está recibiendo Argentina, que hasta ahora era un ejemplo en ese sentido, y en este momento estamos empezando a dejar de serlo. Igualmente, doctor, incluso el 2x1 surge en momentos donde no se había cometido el delito y cuando la condena ya había expirado esa ley. Fíjense, es que estamos hablando de unos hechos, los hechos delictivos que sucedieron durante la dictadura, 76-83, y unos actos jurídicos que comenzaron en 2006-2007. Este señor Muñiz entra en prisión en el año 2007, en prisión preventiva. La vigencia de la ley, la famosa ley que establece el 2x1, fue desde el 1996, hasta el 2001, que se deroga el artículo 7 que establecía el 2x1. Es decir, que ni los hechos, ni los actos jurídicos, ni la prisión preventiva están dentro de ese periodo de vigencia de la ley.
O sea, por eso nosotros dijimos de que esto era una barbaridad jurídica y lo seguimos manifestando. Lo que pasa es que fuimos, yo no sé si fuimos los primeros, los segundos, los terceros, me da igual, pero fuimos de los primeros que lo dijimos. Y ahora vemos de que un amplio espectro jurídico, desde Garzón, un juez muy conocido, hasta Gil Lavedra, que integró la Corte, más otros juristas como el propio abogado Kraus, están sosteniendo el propio gobernador de la provincia, altas instancias de la provincia de Córdoba y también algunas instancias nacionales están diciendo esto. Doctor, como víctima de la dictadura, como abogado, ¿qué significa un fallo de estas características en lo personal? ¿Le hace perder confianza en la justicia? Sí, hace perder confianza en la justicia. Yo como abogado esto lo puedo analizar y puedo decir, bueno, como entiendo, puedo entender un poco más los mecanismos. Digo un poco más los mecanismos, bueno, en última instancia me puede afectar, pero me afecta mucho más personalmente, ya como ex preso político y como ex exiliado, en el sentido de que este es un retroceso para toda la sociedad. Y lo que quiero decir, y muy claramente, es que esto nos afecta a todos, no solamente a nosotros como organismo de derechos humanos, sino a toda la sociedad en su conjunto y al sistema democrático en su conjunto. Y quiero decir más, si me permite un momento. Va a haber otra manifestación en Río Cuarto el próximo día, miércoles a las 18 horas, en conjunto con las propias manifestaciones que se dan en Buenos Aires, en Córdoba y en otras ciudades del país. Efectivamente, esa va a ser una jornada de protesta en todo el país. Mercedes, me imagino, mucho dolor porque aparecen todas esas postales del horror, claro. Sí. Allí usted fue testigo directo de lo que estaba ocurriendo y saber que los responsables puedan estar libres. Es muy doloroso, sí. Le agradecemos mucho que se haya animado a contarnos esta historia, que sabemos que en el medio de lo que significa esta instancia no es fácil ir sumando todas esas postales y traerlas a la actualidad, así que muchísimas gracias. Gracias al doctor Ortigoechea y a la ex enfermera del Hospital Posadas, Mercedes Brusa. Es un momento muy especial el que se vive en la Argentina y que ahora ha superado nuestras propias fronteras, provocando un debate internacional sobre, lo decía el doctor Ortigoechea, lo que en algún momento fue un ejemplo en el mundo y que hoy se convierte en un verdadero sesgo de polémica.